Entonces, la clase pasada vimos un oscilador armónico común y silvestre, ¿cierto? Ahora vamos a ver el oscilador armónico amortiguado. Muy bien. Entonces, la clase pasada nosotros habíamos dicho que si teníamos una ecuación como de esta forma, esta ecuación correspondía a un oscilador armónico simple, ¿cierto? Ahora, para nosotros poder determinar la respuesta a cualquier excitación F del oscilador, nosotros dijimos que podíamos escribir la respuesta arbitraria, lo que conocemos como la solución particular para una función particular de excitación, como la integral de convolución entre 0 y t de h de t menos tau por f de t. O sea, para conocer la respuesta a una excitación particular, necesitamos conocer esta h de acá, que es la que nosotros dijimos hace 8 días, que es la respuesta impulsiva. Y la respuesta impulsiva, básicamente, que es, sigue esta ecuación diferencial, h dos puntos más omega cero al cuadrado por h igual a delta de t. Es decir, h es la respuesta del sistema cuando la excitación es un impulso. Esto no solamente funciona con el oscilador armónico, esto funciona con cualquier ecuación diferencial lineal, ya sea una ecuación diferencial ordinaria o ya sea una ecuación diferencial en derivadas parciales, ¿cierto? Entonces, y nosotros vimos de dónde era que salía esto, ¿cierto? Nosotros consideramos el caso en el que tuviéramos una masa con un resorte, ¿sí o no? El otro caso, por ejemplo, es si nosotros tenemos un circuito con una fuente de voltaje. Aquí tenemos, por ejemplo, una capacitancia y aquí tenemos una inductancia, ¿cierto? Esto también es un oscilador armónico simple, pero eléctrico. Esto es el oscilador eléctrico. Esto es C y esto es L. Y esto es el voltaje de la fuente. Si yo aplico las leyes de Kirchhoff acá, el voltaje de la fuente entonces queda igual a el voltaje en la capacitancia, ¿cierto? Que es quién? La carga sobre la capacitancia más el voltaje en la inductancia es más L por la derivada de la corriente, pero la derivada de la corriente es la segunda derivada de la carga, ¿cierto? Entonces, de acá yo puedo dividir todo por L y me queda que la segunda derivada de la carga más 1 sobre LC por la carga es igual al voltaje de la fuente sobre la inductancia. Esta es la ecuación de un oscilador armónico eléctrico en serie. Y como ustedes pueden ver, esta es la frecuencia angular al cuadrado, o sea, omega
sub 0 al cuadrado es 1 sobre LC. ¿Sí o no? David, Ya voy, Alejo. El oscilador armónico realmente es un fenómeno genérico en física que nosotros podemos encontrar en diferentes sistemas físicos, no solamente en un sistema mecánico, también hay osciladores eléctricos. Dígame, Alejo. es que con respecto a la anterior diapositiva, mira que estoy revisando las notas que yo he tomado, no sé, los demás compañeros, y nosotros no vimos cómo expresar la solución particular como una integral de convolución. No sé si sea el único o no lo noté. De pronto se me olvidó. No Entonces ahí sé. sí lo lamento mucho si se me olvidó. Fue un descuido mío. Sí, porque en la anterior clase pues propusimos el oscilador amortiguado y escogimos las ecuaciones para los casos forzados y amortiguados y eso. Y ahí quedamos, pero no lo expresamos con una integral de convolución. De hecho, O resolvimos sea, fue la espera un ecuación momentico. homogénea. Sí, Eso. y también resolvimos la ecuación no homogénea, las dos. Sí, La homogénea y la no homogénea. Bueno, entonces, a ver, cuando usted haya la respuesta al impulso, que eso sí lo hicimos. sí, el Entonces, impulso nosotros ahora, lo permítame, generalizamos, ¿no? no, Alejandro, un segundo. Ahora, cuando usted haya la respuesta al impulso, usted puede utilizar esta integral de acá, que se llama la integral de convolución, para hallar cualquier solución particular que usted quiera, ¿cierto? Entonces, si yo no lo dije la clase pasada, entonces lo digo en este momento. Listo. Ok. Ahora sí, Alejo. ¿Qué es lo que me iba a decir usted? Sí, es que creo que nosotros planteamos la ecuación, la solución particular para un caso específico de F sub t, de la perturbación. O sea, sí, para un delta. Entonces, y Ajá, hallamos. Y como era un delta, entonces hallamos la respuesta al impulso, ¿cierto? Que es la respuesta cuando la excitación es un delta, un impulso, ¿sí o no? para un delta. Ah, profe, es que en serio yo anoto bastante y pongo 100% de cuidado aquí y creo que no lo hicimos. No sé mis compañeros. Pues se lo puedo garantizar. Yo nunca he Sí. conocido otro ser humano que tenga tanta memoria como yo. Eso se lo garantizo. Y le garantizo que sí la hicimos. Bueno, profe. Por Entonces un momentito. El sábado pasado, ¿qué fecha fue? 10. El 10. Muy bien. Eso fue el 10. ¿Qué hora es en este momento acá? Son las 18:34. O sea que puede ser este acá. Yo tengo esto con hora sueca. Planteamos la ecuación diferencial para el oscilador amortiguado, ¿cierto? Dimos la solución. Esta es la solución para la ecuación, para esta ecuación diferencial. Entonces, esta es la solución a De la la mujer. homogénea. Ah, creo que usted tiene razón, no lo hicimos. Lo lamento Sí. mucho. Creo que estoy confundiendo dos clases, porque es que yo estoy enseñando esto en otro lado también. Creo que donde hice esto yo fue en electrodinámica. Entonces, a ver, ¿qué hicimos acá? Acá entonces comenzamos a mirar a ver si esto era una solución. No resolvimos la particular. Que sí, hombre, que sí resolvimos la particular. Véala acá.
Esta es la solución a la Ah, ok, particular. sí, sí, perdón, La me particular, sí. confundo. Lo único que no hicimos fue que no hallamos la respuesta al impulso propiamente, pero Eso, la particular sí la solucionamos, ¿cierto? sí. No, y la general también. O sea, las dos. Ujú. Nosotros tenemos esta ecuación diferencial, acá es homogénea. Y después, para la particular, nosotros asumimos que la forma de la solución para la particular tiene que ser de alguna forma un coseno, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, y acá hallamos los coeficientes. Lo que no hicimos fue que no solucionamos la particular para un delta para hallar la respuesta al impulso. ¿Sí me entienden? Sí, Eso, exacto. eso no lo hicimos. ¿Sí o no? Entonces acá está la solución. Acá planteamos el otro sistema. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a devolvernos acá, pero gracias por avisarme, porque esto es importante, Listo, bro. muy importante. Listo. Entonces, y 10 puntos ahí que se dio cuenta. El resto de la clase estaba dormida, según eso, ¿sí o no? Profe, yo acabo de llegar, profe. Pero me refiero a hace 8 días, viejo. Yo veo multivariable, profe. Entonces, ahora, sigamos acá con esto porque acá no hemos hecho nada raro. Vamos a seguir entonces con otra cosa. Soluciones particulares. Listo. Las soluciones particulares son soluciones para una función específica de excitación. Entonces, cuando usted tiene el oscilador armónico, sea por ejemplo carga eléctrica, sea un desplazamiento, lo que sea, usted tiene una ecuación diferencial de esta forma. En ecuaciones diferenciales, ustedes demuestran que si ustedes conocen la respuesta al impulso de este sistema, respuesta al impulso, entonces H de T, entonces X sub P de T, la solución particular se puede expresar como la integral de convolución de H de T menos tau por F de tau por d tau. Yo no sé si yo ahorita puse acá de tau, no, esto es tau, esto tiene que ser tau, porque aquí estoy integrando con respecto a todos los tiempos en los que se evalúa la función de excitación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más importante que solucionar una ecuación diferencial para cada excitación posible en el universo, ¿cierto? Entonces, más importante es conocer la respuesta al impulso. Eso es más importante. Esto es mucho más importante porque si la ecuación diferencial es lineal, como esta ecuación de acá, entonces básicamente eh, mm, básicamente que eh, mm, eh, para una excitación arbitraria, yo puedo conocer la respuesta una vez conozca la respuesta al impulso. Entonces, lo primero que uno calcula cuando está analizando sistemas dinámicos en física es la respuesta al impulso, analizar las propiedades de la respuesta al impulso, ¿cierto? La respuesta al impulso realmente es una ventana al sistema físico, ¿sí o no? Usted quiere conocer, por ejemplo, los tiempos característicos de respuesta, quiere conocer, por ejemplo, eh, los tiempos de subida, tiempos de bajada, la frecuencia de las oscilaciones de un sistema, todo está incluido en la respuesta al impulso. Entonces, la respuesta al impulso realmente es la ventana al sistema físico. Esta respuesta al impulso típicamente se llama así
por ejemplo, en áreas como sistemas dinámicos, en áreas como sistemas de control, ¿cierto? Pero en física en general a esta función se le llama función de Green. La función de Green no es otra cosa que una respuesta al impulso. Venga, Alejandro, yo quedé pensativo con una cosa. Yo creo que usted tiene razón y yo estoy equivocado. Yo creo que yo no solucioné la ecuación particular la clase pasada. Estoy No, seguro que no la solucioné. solucionamos la general homogénea, como le digo, la Sí, combinación lineal. usted tiene toda la razón. Ahora haciendo memoria, como yo le digo, yo tengo muy buena memoria, pero no necesito ver el cuaderno para poderme acordar. Acá me estoy acordando exactamente lo que escribí. No, nosotros no solucionamos eso para la Ujú. particular. Tiene toda la razón. Le pido disculpas. El error No, fue mío. tranquilo, tranquilo, Juan David. Completamente equivocado. Lo siento. Entonces, sí, tiene razón Alejandro. La clase pasada solucionamos fue la homogénea y hallamos las constantes de la homogénea usando las condiciones iniciales. Ujú. Yo sí decía, yo porque no veía por ahí ninguna función, entonces me comencé a acordar de las hojas, ahora que estoy pensando, y no reemplazamos ninguna función particular para la respuesta particular, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a hacer en este momento. No hay problema que eso no demora tanto. Ahora, entonces, el alma de nosotros en el semillero, la herramienta teórica es la función de Green. Y por eso es que estamos haciendo este repaso de esta forma particular. El objetivo es aprender funciones de Green. Cuando uno sabe funciones de Green, todo en la vida se le facilita. Entonces, esa es la herramienta del semillero. Entonces, como les digo, en ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos, sistemas de control, esto se le llama respuesta al impulso. ¿Cierto? Entonces se llama respuesta al impulso. Entonces ahora vamos a hacer lo que demandó Alejandro. Vamos a solucionar este chisme para un delta. Ahí es donde Alejandro decía, no, pero es que nosotros no hicimos un delta, ¿sí o no? Ahora sí, para f de t igual a delta de t, o sea, un impulso, entonces la ecuación diferencial que yo tengo que solucionar es esta de acá. H dos puntos más omega sub 0 al cuadrado por H igual a delta de t. Si aplicamos la transformada de Laplace, tenemos que esto es H de S por S al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado por H de S igual a 1 porque la transformada de Laplace de un delta es un 1. Venga, tampoco le expliqué eso, pero ustedes más o menos saben, mejor dicho, ¿quién no sabe transformar de Laplace acá? Levánteme la mano. Profe, usted nos explicó a nosotros lo Y usted graficó es una tabla con las transformadas de Laplace, profe. La vez Pero pasada. pero no calculamos ninguna, ¿cierto? La tabla sí. Sí, profe, La sí la tabla. calculó. Usted nos explicó cómo la hacían con las integrales y haciendo el reemplazo. Nos hizo, creo que fue una o dos para sacar. Sí, yo les hice para la Por exponencial comparación. completa. La Sí, exponencial también completa, calculó. ¿cierto? Porque la transformada inversa de Laplace, realmente la forma como se calcula o como la debe calcular usted, Omar y Liliana, que son físicos, es esta, la transformada inversa de Laplace se debe calcular así. F de t, cuando usted calcula la transformada inversa de Laplace, debe ser 1 sobre 2 pi i
¿cierto? Por el límite cuando t tiende a infinito por la integral de línea en el plano complejo de sigma menos it hasta sigma más it. Es un contorno en el plano complejo de f de s por e a la st por ds. Listo. ¿Y qué utilizan ustedes acá para calcular esto? Utilizan el teorema de integral de Cauchy. Teorema integral de Cauchy. Dice que la integral sobre un contorno cerrado gamma en el plano complejo. Chicos, le estoy hablando en este momento solamente a Omar y a Liliana. Listo. Entonces Omar se me desconectó, pero después entonces le envío el video. La integral, entonces en este momento solamente le estoy hablando a Liliana. La integral de línea en el plano complejo de una función de variable compleja f de z por dz es igual a 1 sobre 2pi por i por la suma desde k igual a 1 hasta n de los residuos de la función f de z. Listo. Entonces, de todas formas, Juan Diego y Daniela, yo a usted en el documento que les estoy escribiendo les estoy explicando esto también, pero mucho más paso a paso. ¿Sí o no? Esto es en general cómo se hace esto con el teorema integral de Cauchy y con el teorema de los residuos, donde n es el número de polos de f. N igual a número de polos de f de z. Así es en general como calcula la transformada inversa de Laplace, ¿sí o no? Bueno, ahora nosotros la vamos a calcular por comparación. Entonces, de acá podemos resolver esto y calcular la transformada inversa de esto, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama? Esta es la transformada de Laplace de la respuesta al impulso. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la transformada de Laplace de la respuesta al impulso? Daniela o Juan Diego deben saber. Función de transferencia. Sí, la función de transferencia. Más en general eso se llama la función del sistema, pero en sistemas de control se le conoce como función de transferencia. O función de respuesta, ¿sí o no? Entonces acá cuando uno tiene un delta como excitación, lo que está hallando es la función de transferencia, ¿sí o no? Entonces acá tenemos que S al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado por H de S es igual a 1. De acá nosotros obtenemos que H de S es igual a 1 sobre S al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. De acá entonces H de T, cuando hallamos la transformada inversa de Laplace, simplemente es igual a la transformada inversa de H de S. Y esto es igual a la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. Entonces, esta es la forma como uno calcula esto en ingeniería y eso. Como ya volvió Omar, que se nos había escapado. Entonces, en física se calcula así y esto es importante. Porque un físico que no sepa variable compleja es cualquier otra cosa, menos físico. La variable compleja es muy, muy importante en física. Muchísimo. De hecho, yo estoy haciendo este repaso con mis estudiantes de electrodinámica también
para fortalecerles la parte de la variable compleja. Ahora, yo les recomiendo a los ingenieros, les recomiendo este libro de variable compleja. Les recomiendo uno que se llama R. Churchill, variable compleja. A los físicos les recomiendo Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, a pesar de que eso es un libro supuestamente para ingenieros. Ese libro es mejor que cualquier libro de métodos matemáticos para la física, es mejor. Mejor que casi todos, menos que el Morse y Feischbach. Ese es el mejor libro que yo conozco. Pero, aparte de ese libro, este libro se llama Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Michael D. Greenberg. Esto es un librazo. No vayan a leer Variable Compleja, el libro de SIL. No aguanta, ¿sí o no? Es bueno como para no introducirse, pero pues uno tiene que ser, nosotros tenemos que volvernos expertos en variable compleja. Como vamos a ir viendo en las próximas sesiones, todo va a ser variable compleja. Entonces, este libro de Michael D. Greenberg para químicos y para físicos. El de Churchill para ingenieros. Yo tengo los dos acá y los dos son muy buenos. Lo que pasa es que el enfoque de la pregunta para un ingeniero es muy distinto que para el físico, ¿cierto? Entonces, ahora los físicos como S, la variable de Laplace es una variable compleja que es sigma más i omega. Listo. Esto también grábenselo en el corazón. Entonces, con esta integral de línea en el plano complejo es que se calcula la transformada inversa de Laplace. Y esa integral de línea se puede calcular por el teorema integral de Cauchy y el teorema de los residuos. De aquí es de donde sale la expansión en fracciones parciales. La expansión en fracciones parciales no es otra cosa que la suma sobre los residuos de FZ. Eso es la expansión en fracciones parciales. Nosotros después podemos hacer un ejemplo con esto para calcular integrales en el plano complejo. Yo les voy a colocar a ustedes a calcular algunas integrales en el plano complejo. Entonces, ahora, acá queda muy fácil por comparación, no se acostumbren a hacer esto por comparación para que vamos a ir cogiendo con fuerza en hacer esto esto se llama en físico-matemática, esto se le conoce como la fórmula, se conoce como la inversion formula, la fórmula de inversión. Esto existe tanto para la transformada de Fourier como para la transformada de Laplace. Ya la transformada de Fourier, Dios mediante, la comenzamos a ver dentro de 8 días o dentro de 15, eso depende. Entonces, acá, si yo hago esto por comparación, entonces recuerden una cosa, la transformada de Laplace del seno de omega sub 0 t, nosotros la evaluamos la semana pasada, ¿cierto? Y esto es omega sub 0 sobre s al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. ¿Sí o no? Los polos de esto son las raíces del polinomio característico que hallamos la semana pasada. ¿De eso sí se acuerdan? ¿Se acuerdan que teníamos dos polos para el caso del oscilador armónico? Teníamos lambda más, era i omega 0. Sí, profe. Lambda menos i omega 0. Esos son los polos de esto acá. Porque s al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado es igual a s más i omega sub 0 por s menos i omega sub 0 y esto es igual a 0. De acá salen estos dos polos. Recuerden que los polos son valores de la variable de Laplace donde se indetermina una función. En este caso, cuando S es igual a I omega 0, esto queda dividido por 0 y se indetermina. En variable compleja, eso se llaman singularidades.
También escriban este nombre por ahí. Si una función tiene una singularidad, se dice que esa función está indeterminada en ese punto y su derivada de orden n también. ¿Cómo sabe uno si una ecuación, una función compleja tiene derivada? ¿Alguno de ustedes sabe? De los presentes. No, profe, yo no. Las funciones de variable compleja que son derivables se llaman funciones analíticas. Fz. Entonces, la derivada de fz con respecto a z básicamente se puede obtener como el límite de cuando z, por ejemplo, tiende a z sub 0 de f de z más z sub 0 menos f de z sobre z menos z sub 0. Esta es la derivada que nosotros conocemos, pero z es un número complejo. En variable compleja, esto se expresa, una función compleja se puede expresar como una función de x, y, la parte real más y por la parte imaginaria que sería v de x, y. Ahora, ¿qué es importante sobre una función en variable compleja? Usted una función en variable compleja no la puede graficar. ¿Sí o no? Porque para usted graficar esto, usted tendría que hacer esto para cada punto x, y, que es x y y. Z es igual a x más y. Este es el número complejo z. Lo que hace una función de variable compleja es que recibe a z y lo mapea en u y en v. Entonces, dos nuevas variables complejas, dos nuevas coordenadas de una variable compleja, ¿cierto? Entonces usted no puede graficar esto porque para usted graficar esto tendría que graficar x, y contra u, v. Entonces no, la función en variable compleja no se grafica. Una función en variable compleja es un mapeo. ¿Qué hace un mapeo? Usted tiene aquí x, que es la parte real, y y, que es la parte imaginaria. Y aquí tiene un número complejo. Este es un número complejo z igual a x más y. ¿Qué es lo que hace la función f de z igual a u de xy más i por v de xy? ¿Qué hace esa función? Mapea ese punto x, y en otro punto u, v en un plano diferente. Eso es lo que es una función de variable compleja, es un mapeo. Así es como uno representa una función de variable compleja, como un mapa o un mapeo, una transformación. Entonces ese punto se mapea a este plano UV, donde acá la función de variable compleja es este punto. Entonces f es igual a u más iv. Y esa función en amarillo lo que hace es que a cada punto en el plano XY, en el plano complejo XY, le asigna un punto en el plano complejo u, v, ¿cierto? Eso es lo que es esa función en variable compleja. Entonces, ¿qué es lo que representa uno, por ejemplo? Usted, por ejemplo, dice, bueno, si en el plano XY mi función de variable compleja es tal que si yo grafico punto a punto la función de variable compleja acá, o sea, este conjunto de puntos XY que yo estoy dibujando acá, que puede ser, por ejemplo, una circunferencia. Cuando yo mapeo cada uno de esos puntos adentro de la circunferencia, en el otro plano, en el plano u, v, por ejemplo, esta circunferencia en este plano me puede dar como algo así. Eso depende de lo que sea f. Eso significa que la región circunferencia en el plano x, y se grafica como esta región
que es el área entre una línea constante y el eje U, por ejemplo. Eso es un mapeo. Mapear es mapear regiones, mapear una región en otra región. Ahora, teniendo en cuenta esta definición de la función en variable compleja, entonces la derivada de f de z con respecto a z va a ser igual como cuando ustedes veían cálculo integral, sacaban los límites, límite. Cuando z tiende a z sub 0 de f de z más z sub 0, que puede ser, por ejemplo, delta z o lo que sea, menos f de z sobre z menos z sub 0, ¿cierto? Reemplazo, ¿cuánto vale f de z sub 0 y f de z? ¿Cuánto vale eso? Esto es límite cuando z tiende a z sub 0 de u, por ejemplo, de x, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es z sub 0? Entonces, esto es x, por ejemplo, más x sub 0, ¿sí o no? Más i por v. Ah, bueno, perdón, acá me faltó una cosa. X más x sub 0, coma y más y sub 0, ¿cierto? Más i por v de x más x sub 0, coma y más y sub 0. Dividido z, que es x más y menos x sub 0 más i por y sub 0, que eso es lo que es z sub 0. Entonces es la primera parte, f de z más z sub 0 sobre z menos z sub 0. La segunda parte, menos el límite cuando z tiende a 0, perdón, a z sub 0, de u de x, y más i por v de x, y dividido z menos z sub 0. Es x más y menos x sub 0 más y 0. Entonces, esto acá no es nada raro, o sea, esto no es nada nuevo para ninguno de ustedes. Todos ustedes deben entender lo que estoy haciendo yo en este momento, porque esto simplemente es como es como uno calcula derivadas en cálculo multivariable, ¿sí o no, chicos? Sí. Ahora vamos a separar la parte real y la parte imaginaria. ¿Listo? ¿Cómo queda esto? Queda como límite. Profe, ¿se puede volver un momento con la diapositiva, por favor? Listo, Juan. Listo, profe, gracias. Bueno. Entonces esto queda límite, la parte real va a ser esta de acá menos esta de acá, porque no tienen el número imaginario i. ¿Cierto? Entonces queda u de x más x sub 0, coma y más y sub 0, menos u de xy, sobre x menos x sub 0, más i por y menos y sub 0. Ahora la parte imaginaria en el numerador. Más i por el límite cuando z tiende a z sub 0 de v de x más x sub 0, y más y sub 0 menos v de xy dividido
x menos x sub 0 más y por y menos y sub 0. Ahora vamos a aplicar cálculo multivariable. Entonces vamos a recordar un poquito qué sucedía en cálculo multivariable o matemáticas 3 o como rayos quiera eso que llama donde ustedes estudian. Entonces, ¿cómo calculaba uno las derivadas cuando las estaba haciendo por un límite? ¿Cómo calculaba uno un límite de una función en varias variables? ¿Quién se acuerda? Bueno, Omar, yo viejo. Estoy echando cabeza, profe, pero no me acuerdo cómo era que lo hacíamos eso en múltiples varias variables, profe. Uno en multivariable calcula, uno escoge un camino y evalúa el límite por ese camino, ¿sí o no? Ah, profe, es como decir derivar XY con respecto a X y después con respecto a Y y así con respecto a Z. Derivadas parciales. Sí, exactamente. Una derivada parcial es básicamente uno escoge un camino. Entonces lo que vamos a hacer acá es que como la derivada tiene que ser igual por ambos caminos, vamos a evaluar esto por un camino y después por otro camino diferente. Yo me acabo de dar cuenta que acabo de manotear como para mostrar el camino, un camino y otro camino. Y se me olvidaba que no tengo ni la cámara ni estoy en clase presencial. Me pareció como medio extraño. La costumbre, profe. Entonces, esta es la derivada de f de z con respecto a z, así como la tengo acá. Ahora lo que voy a hacer es que voy a evaluar esa derivada por dos caminos. ¿Qué dos caminos? Pónganme cuidado. Si yo estoy, por ejemplo, si esta es f de z, por ejemplo, ¿cierto? Y yo tuviera, este es x y este es y. Yo puedo evaluar el límite de esta función, lo puedo evaluar por este camino de acá. Este camino es cuando y es igual a 0. O lo puedo evaluar por este camino de acá cuando x es igual a 0. Y si ese límite existe, recuerden en cálculo multivariable, si un límite existe, ha de ser igual por ambos caminos. ¿Sí o no? Sí, el límite de la derecha debe ser igual para que converjan, ¿no, profe? Exactamente. Eso es continuidad. Entonces, dos caminos acá. X igual a 0 y y igual a 0. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, f de z, perdón, la derivada de f de z con respecto a z es igual al límite cuando z tiende a z sub 0 de u de x, ¿cierto? Menos, perdón, más x sub 0 menos u de x, y. Ah, perdón, me faltó la y acá. Menos u de xy sobre x menos x sub 0 más y por y menos y sub 0. Esa es la parte real del límite. La parte imaginaria era más y por el límite cuando z tiende a z sub 0 de v de x más x sub 0, y más y sub 0
menos v de xy. Dividido x menos x sub 0 más y por y menos y sub 0. Pero como vamos a evaluar esto primero por el camino x igual a 0. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Vamos a coger el camino x igual a 0, no, lo siento. X igual a x sub 0, ¿cierto? Porque es que acá esto es una traslación. Disculpen, esto realmente es x menos x sub 0 igual a 0. Y esto es y menos y sub 0 igual a 0. Se me olvidó hacer esa precisión. Y menos y sub 0 igual a 0. Esos son los dos caminos. Entonces acá lo que tenemos es x menos x sub 0 igual a 0. ¿Sí o no? Entonces por x igual a x sub 0. ¿Cierto? Entonces, ¿eso qué sucede? Entonces, esta de acá vale 0. ¿Sí o no? Esto de acá simplemente se convierte en una función de x. Esto también se convierte en una función de x. Y esta de acá vale 0. Por lo tanto, como nos quedan esos límites. Esto nos queda como igual al límite en amarillito cuando z sub 0 tiende a z sub 0, pero ya sabemos que x es igual a x sub 0. O sea que esto queda límite cuando y tiende a y sub 0. ¿Sí o no? De u de x, y más y sub 0. ¿Cierto? Menos u de x, y. Dividido y por y menos y sub 0. ¿Cierto? Como esto no me va a caber acá, entonces más bien lo voy a escribir en la otra página. Es que yo escribo como grandecito. Límite, entonces esto queda cuando y tiende a y sub 0, porque en este caso ya sabemos que x es igual a x sub 0 por ese camino. Esto es u de x, y más y sub 0 menos u de x, y sobre y menos y sub 0, y esto tiene acá un i. En variable compleja, a ver si me queda por acá un espacio. Borremos esto acá, porque yo ya expliqué esto y hagamos una cosa. Recuerden que e a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Entonces, ¿cuánto vale, por ejemplo, e a la 0? Esto vale coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. ¿Cuánto vale, por ejemplo, e a la i por pi medios? Coseno de pi medios es 0, pero seno de pi medios es 1, o sea que esto vale i. E a la i pi medios es igual a i. ¿Cuánto vale e a la menos i pi medios? Coseno de menos pi medios es coseno de pi medios, porque es par, y seno de menos pi medios es menos seno de pi medios porque es impar, o sea que esto vale menos i. Pero nosotros también podemos ver una cosa, que e a la menos i pi medios es igual a 1 sobre e a la i pi medios. Pero e a la i pi medios es ¿quién? I, o sea que esto es 1 sobre i. ¿Y esto cuánto es? Menos i. De acá sacamos una formulita importante de la variable compleja, que i es igual a menos 1 sobre i. Eso significa que como este i está aquí en el
denominador lo puedo subir al numerador, pero con signo negativo. O sea, esto es y menos y sub 0. Y esto queda acá como menos i. Listo. Ahora, el segundo límite es este de acá. Como queda esta i acá, con esta i acá, esta i se cancela con esta i. Y eso queda real. Es como queda esto. Esto queda más límite cuando y tiende a y sub 0 de v de x, y más y sub 0 menos v de xy sobre y menos y sub 0. Recuerden que las i se cancelaron. Ustedes pueden ver claramente una cosa. Este límite de acá no es otra cosa que la derivada parcial de v con respecto a y. ¿Sí o no? De v de y. Menos i. Menos i. Y este límite de acá no es otra cosa que la derivada parcial de u con respecto a y. A eso es igual la derivada de la función compleja f de z con respecto a z por el camino donde x es igual a x sub 0. Ahora vamos a analizar esto por el camino donde y es igual a y sub 0. Este mismo chisme de acá, pero donde y es igual a y sub 0. Pues la derivada de f de z con respecto a z nos quedó como límite cuando z tiende a z sub 0 de u de x más x sub 0, y más y sub 0 menos u de xy sobre x menos x sub 0 más i por y menos y sub 0. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, más i por el límite cuando z tiende a z sub 0 de v de x más x sub 0, y más y sub 0 menos v de x, y sobre x menos x sub 0 más i por y menos y sub 0. Como esto lo estamos evaluando en el camino, y menos y sub 0 igual a 0. Eso significa que esto de acá da 0. Esto de acá da 0. Esto de acá simplemente queda como una función de y y esto de acá simplemente queda como una función de y. Por lo tanto, esto queda como límite cuando z tiende a z sub 0 o es más, cuando x tiende a x sub 0 ahora, porque ya sabemos que y es exactamente igual a y sub 0. De u de x más x sub 0, y menos u de xy sobre x menos x sub 0. Más i por el límite cuando x tiende a x sub 0 de v de x más x sub 0, y menos v de xy sobre x menos x sub 0. ¿Cierto? Entonces, ahí, obviamente, entonces la primera, ¿cómo queda? Esto no es otra cosa que la derivada de u con respecto a x. Y esto es la derivada de v con respecto a x. Por lo tanto, acá tenemos que la derivada de f de z con respecto a z es igual. Por un camino donde y es igual a y sub 0, esto es igual a esto de acá, de u de x más i por dv de x.
Más sin embargo, en un camino por donde x es igual a x sub 0, esto dio dv de y menos i por dv de y. ¿Cierto? Dv de y menos i por dv de y. O sea que estos dos números complejos han de ser iguales, o sea, la derivada ha de dar lo mismo por ambos caminos. Dos números complejos solo son iguales si sus partes reales e imaginarias son iguales. Es decir, para que estos dos números sean iguales, dv de x tiene que ser igual a dv de y. Y dv de x tiene que ser igual a dv de y. Entonces, dice así, teorema. Si f de z igual a u de xy más i por v de xy es analítica, u de xy y v de xy satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que dicen lo siguiente: la derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de v con respecto a y. Y la derivada de v con respecto a x es igual a menos la derivada de u con respecto a y. Esas llaman las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Toda función compleja que satisface estas ecuaciones es analítica. En variable compleja no decimos derivable, decimos analítica. ¿Listo? Entonces, para poder nosotros calcular la transformada de Laplace, la transformada inversa de Laplace, con la fórmula de inversión, f de s debe de ser analítica. Si f de s no es analítica, no se puede calcular la transformada de Laplace. Tiene que ser analítica, o sea, sus derivadas con respecto a sigma y a omega, las derivadas cruzadas, las derivadas de sigma con respecto, perdón, las derivadas de sigma no. Las derivadas de unas funciones u, b, de las que depende f con respecto a sigma y omega, deben de ser iguales y las cruzamos, con un signo menos por ahí. O sea, f de s debe de satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, en variable compleja, recuerden, decimos analítica. ¿Qué es una singularidad? La singularidad. ¿Qué es la singularidad? La singularidad es un punto donde la función no está definida, ni tampoco la función satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Eso es una singularidad. Y nosotros las singularidades las conocemos como polos. Hay una diferencia entre singularidades y polos. El polo no necesariamente es un punto donde no es derivable la función puede ser derivable, pero una singularidad no, ¿cierto? Y esto es muy importante para poder hacer una expansión en series compleja. Entonces, esto es como un mini cursito de funciones de variable compleja, ahí como en 5 minutos. Entonces, falta mucho, ¿cierto? Falta mucho. Nosotros tenemos que saber mucho. Estos son herramientas que nosotros debemos de manejar en el semillero, ¿cierto? Para poder hacer cositas. Entonces ahora vamos a volver a la transformada inversa de Laplace. Como la transformada
de Laplace del seno de omega sub 0 t es 1 sobre omega sub 0. Perdón, es omega sub 0 sobre s cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. Bueno, básicamente, lo que nosotros podemos ver acá es que esta transformada inversa de esto por comparación, esto es 1 sobre omega sub 0 por el seno de omega sub 0 t. Esto es la respuesta al impulso. Esta es la respuesta impulsiva de ese sistema. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Para f de t igual a delta de t, x de t es igual a 1 sobre omega sub 0, ¿cierto? Por el seno de omega sub 0 t. Y esto es la respuesta impulsiva. Listo. Eso es lo que es la respuesta impulsiva. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora integral de convolución. O sea, esto viene siendo la función de Green de un oscilador armónico. Simple. Integral de convolución. O sea, para un oscilador armónico usted puede determinar cualquier respuesta debido a una entrada arbitraria de esta forma, 1 sobre omega sub 0 integral de 0 a t del seno de omega sub 0 de t menos tau por la excitación que es f de tau por d tau. Si usted evalúa esta integral para un f conocido, usted puede conocer la respuesta del oscilador armónico a cualquier excitación. Entonces yo creo que ahora esta vaina sí quedó clara. ¿O no, Luis? No, no le escucha nada. Aló, profe, ahí. Ahí. Ah, ok. Es que a veces se me truca el sonido, qué pena. Sí, profe, quedó bastante claro. Profe, una pregunta. Esto tiene que ver con la tarea que usted nos dejó en el grupo de transporte, ¿cierto? De No, no, expresar. no, riesgos. ¿No? O sea, esa otra tarea es durísima. No, no. Esto es, o sea, ¿a qué se refiere con que tiene que ver? ¿Con que va con la función de Green o qué? Sí, no, en expresar una integral como una integral con una función de paso. No, lo que pasa es que, o sea, esa tarea, lo que pasa es que son dos niveles muy distintos. ¿Sí me entiendes? Eso es nivel de maestría. Y esas son ecuaciones diferenciales parciales, Alejo. Entonces, en ese caso, la integral de convolución, por ejemplo, quedó así. Delta A de RT. Vea que acá solamente la variable de la ecuación diferencial solamente es el tiempo. Acá también tenemos el espacio, ¿cierto? ¿Y cómo quedó eso? Eso quedó como la integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De el diferencial de tau por la integral entre menos infinito y más infinito de D3 R' sobre V por la función de Green que relaciona un observable A y un observable B retardada de R menos R' por T menos tau por F de R', tau. Entonces acá en este caso esta es la función de Green
de una ecuación diferencial parcial. Y no solo eso, sino mecánica cuántica. Y esta es la función de sensibilidad de la excitación. O sea, esto hace las veces de excitación acá. Y esto hace ya las veces de respuesta al impulso. Ya. Pero, o sea, la estructura de la integral es parecida. No es exactamente la misma. Ah, Ni sí, siquiera esa era parecida. como mi observación. Ah, bueno, no, siempre y cuando el sistema sea lineal, esa estructura de esas integrales siempre va a ser igual. ¿Qué es lo que cambia, Luis? Lo que cambia es la forma como usted evalúa esto acá. ¿Cómo evaluamos nosotros esto en mecánica cuántica de la forma más sencilla posible? O sea, la función de Green más simple en mecánica cuántica retardada, que es lo que vimos ayer en la clase de transporte cuántico. Esta función de Green básicamente es menos I sobre H barra por la función escalón de teta menos tau por el valor esperado mecánico cuántico del álgebra no abeliana entre un operador A evaluado en R y T y un operador B evaluado en R' y tau, ¿cierto? Y esto es lo más sencillo, ¿sí o no? Entonces a esto usted le puede colocar todos los muñecos que quiera de ahí para arriba. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las integrales? No la forma de la integral, sino cómo usted calcula esta función de Green. Evaluación de G. En este caso nosotros utilizamos H porque estamos hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero la integral es la misma. La única diferencia, Luis, es la forma como usted calcula H. Nosotros acá calculamos H simplemente con una transformada de Laplace inversa. Facilito, ¿sí o no? Sí. Entonces, es la forma como usted calcula H. Ahora, por ejemplo, con Juan Diego y Daniela, tenemos que llegar de alguna forma acá también, ¿cierto? Por lo menos a respuesta lineal, para que ellos puedan calcular sus corrientes de calor, los flujos másicos en el sistema, ¿cierto? Pero esto de acá esto escala muy rápido. Por ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros la próxima semana ya es algo ni siquiera de una materia de doctorado. ¿Sí me entiende? Sí, investigar. De O sea, investigación. está muy por encima de un curso de doctorado. Entonces ya es producción de nuevo conocimiento, ¿cierto? Entonces, y eso lo ven algunos doctores, pero no todos, ¿sí o no? Entonces, depende del nivel en el que usted, digamos, quiera ubicar ahí. Pero, como le digo, la fórmula de la convolución, la integral de convolución es idéntica en mecánica cuántica, en clásica, ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, no importa, eso es lo mismo, ¿sí o no? Ahora, Ya. por ejemplo, si a mí me dicen, como yo acabo de calcular la respuesta impulsiva o la función de Green para el oscilador armónico y me dio 1 sobre omega sub 0 por el seno de omega sub 0 t, y a mí me dicen solucione, por ejemplo, H, la solución particular de x dos puntos de t más omega sub 0 al cuadrado por x de t igual a u de t, donde u de t es una función escalón. U de t es una función escalón, que significa que es igual a 1 para t mayor que 0, igual a 0 para t menor que 0. Eso significa que la gráfica de esta función escalón es algo como así. Si este es el tiempo y esta es la función escalón, entonces sería algo como así. Listo. Entonces,
Muy bien. ¿Cómo soluciono esto? Facilito. Integral de convolución. Usamos la respuesta al impulso y la integral de convolución. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que X particular para esa función escalón es 1 sobre omega sub 0 por la integral, ¿cierto? Entre 0 y más infinito del seno de omega sub 0 por t menos tau por u de tau, ¿cierto? Entonces, eso solamente es 0 para tau menor que 0. Esto por de tau. Pero como acá tau siempre es mayor que 0, ¿sí o no? Entonces, no hay ningún problema. Entonces, esto siempre vale 1. Así, entonces, para esa función en particular, x sub p de t. Entonces, queda como la integral entre 0 y más infinito, perdón, 0 y t, de 1 sobre omega sub 0 por el seno de t menos tau, bueno, omega sub 0 por d tau, ¿cierto? Podemos hacer una sustitución, por ejemplo. Podemos decir que t menos tau es igual a t prima. Eso significa que d tau es igual a menos d t prima, ¿cierto? Los límites, cuando tau es igual a t, entonces t prima es igual a 0. Y cuando tau es igual a 0, entonces t prima es igual a t. ¿Sí o no? Entonces, con esta sustitución, x sub p de t queda como 1 sobre omega sub 0 por la integral entre t prima igual a t y t prima igual a 0 del seno de omega sub 0 por t prima por menos diferencial de t prima. Pero cambio los límites y quito este signo menos de acá, o sea que esto queda como 1 sobre omega sub 0 por la integral entre t prima igual a 0 y t prima igual a t de seno de omega sub 0 por t prima por dt prima. ¿Cuál es la integral del seno? El menos coseno, ¿cierto? O sea que esto queda como menos 1 sobre omega sub 0 al cuadrado, porque dividido por omega sub 0, porque es una integral, por el coseno de omega sub 0 t prima, ¿sí o no? Evaluado entre ¿quién? Entre t prima igual a 0 y t prima igual a t. Entonces, ¿cómo me queda este chisme de acá? Esto me va a quedar así. X particular de t, entonces es igual a menos 1 sobre omega sub 0 al cuadrado que multiplica a coseno de omega sub 0 t menos 1 porque el coseno de 0 es 1. O sea que esto es 1 sobre omega sub 0 al cuadrado factor de 1 menos coseno de omega sub 0 t. Esa es la respuesta. Esta es la respuesta a un escalón y ustedes lo pueden verificar en MATLAB si quieren. Listo. Esta es la respuesta a un escalón de un oscilador armónico. ¿Sí o no? Ahora, por ejemplo, si ustedes tienen un oscilador armónico y su excitación es un seno de una frecuencia diferente. Entonces, por ejemplo, hallar
la respuesta de la ecuación diferencial x dos puntos más omega sub 0 al cuadrado por x igual a f de t para f de t igual, por ejemplo, a coseno de omega t. Una frecuencia cualquiera omega, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, breve la vuelta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? X sub p de t queda como 1 sobre omega sub 0 al cuadrado por la integral entre 0 y t del seno de omega sub 0 por t menos tau por el coseno de omega tau por d tau. Tiene que calcular esa integral. ¿Sí o no? Entonces, así es como se halla la respuesta a un sistema dinámico, ¿cierto? Entonces, lo más importante siempre en nuestro sistema dinámico para nosotros conocer cómo va a responder cuando nosotros lo excitamos, sea lo que sea, es conocer la respuesta al impulso o la función de Green. Eso es lo más importante, ¿sí o no? Ahora, obviamente, usted esto lo puede hacer por transformada de Laplace inversa, ¿cierto? Entonces, usted tiene, si usted tiene esto, usted tiene que entonces s cuadrado más omega sub 0 cuadrado por x de s es igual a coseno de omega t. ¿Cuál es la transformada de Laplace de coseno? S sobre s cuadrado más omega sub 0 cuadrado, ¿cierto? Entonces, y simplemente, entonces dice que s es x de s es s cuadrado más omega sub 0 al cuadrado todo al cuadrado, ¿cierto? S sobre s cuadrado más omega sub 0 todo al cuadrado. Entonces, esta sería una forma por la transformada de Laplace para resolver esto. Esta sería la forma usando la integral de convolución con la respuesta impulsiva, ¿sí o no? Pero esta es una forma más general porque puede escribir esto de forma cerrada, ¿sí o no? Entonces, acá lo puede escribir de forma cerrada, no tiene que poner a hacer fracciones parciales, ¿cierto? Y usted puede cambiar acá la excitación arbitrariamente y puede hacer cosas con la excitación, puede hacer cosas con la fórmula, ¿cierto? Entonces, que usted no puede hacer en el otro caso. Hay varias formas de representar un sistema. Acá, por ejemplo, este sistema está representado en términos de la transformada de Laplace. Usted lo puede representar en términos de la integral de convolución. Usted lo puede representar como una ecuación diferencial, como está acá. Y falta una forma de representar un sistema que nosotros no hemos visto y vamos a ver, y le vamos a invertir muchísimo tiempo, que es la representación de estados. La representación de estados lo que hace es que convierte una ecuación diferencial de orden n en muchas ecuaciones diferenciales de orden 1. Y esa representación nos permite analizar muy bien todos los tipos de sistemas. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros podríamos tener lo siguiente. Dame un segundo. Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros tenemos esta ecuación diferencial, x punto, x dos puntos más omega sub 0 al cuadrado por x igual a f de t. Esto es cuando nosotros tenemos el sistema representado como una ecuación diferencial, ¿cierto? Ahora vamos a hacer una cosa. Queremos representar esto como una ecuación, como un sistema de ecuaciones de primer orden. Como esto tiene dos derivadas ahí, es una ecuación de segundo orden, entonces la vamos a representar como un sistema de dos ecuaciones de primer orden. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos esta sustitución. Decimos que y1 es igual a x.
y que Y2 es igual a X punto. Listo. Si nosotros hacemos esa sustitución, entonces tenemos Y1 igual a X. Por lo tanto, Y1 punto es igual a X punto. Tenemos Y2 igual a X punto. Por lo tanto, tenemos que Y2 punto es igual a X2 punto. Muy bien. Ahora, ustedes pueden ver claramente una cosa. De acá pueden ver esto. Que Y1 punto es igual a X punto y que Y2 es igual a X punto. Por lo tanto, de acá obtienen su primera ecuación diferencial de orden 1. Dicen Y1 punto es igual a Y2. Ahí está, esta es la primera. Ahora vamos con la segunda. Para la segunda, vamos a despejar X2 punto de acá y decimos que X2 puntos es igual a f de t menos omega sub 0 cuadrado por X, ¿cierto? Acá, entonces X2 puntos es igual a f de t menos omega sub 0 al cuadrado por X de t. De acá, ¿quién es X2 puntos? X2 puntos es Y2 punto, es Y punto, Y2 punto. Y2, Y sub 2 punto, entonces es igual a f de t menos omega sub 0 al cuadrado por quién es X. X es Y1, ¿cierto? O sea, por Y1. Esa es la segunda ecuación diferencial de primer orden. Ya tenemos dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Tenemos Y1 punto igual a Y2 y tenemos Y2, Y sub 2 punto igual a f de t menos omega sub 0 al cuadrado por Y1. Si nosotros quisiéramos escribir esto en forma matricial, debemos hacer lo siguiente. Entonces, escribimos acá un vector que sea el vector de las derivadas de esas variables y que yo acabo de definir. Y1 punto, Y2 punto. Esto va a ser una matriz por un vector que va a tener ya no las derivadas de las variables, sino las variables. Más un vector multiplicado por la excitación. Listo. Muy bien. Entonces, acá tenemos Y1 punto es igual a Y2. Este elemento de matriz de acá multiplica Y1 y este multiplica Y2. Por lo tanto, este es 0 y este es 1. Porque Y1 punto es igual a 0 por Y1 más 1 por Y2. Y2. Más, como acá no hay f de t, entonces puedo decir que esto es 0 por f de t. O sea que aquí va un 0. Ahora vamos a rellenar la segunda fila de la matriz. Aquí, ¿quién multiplica Y1? Menos omega sub 0 al cuadrado. O sea que usted coloca acá menos omega sub 0 al cuadrado. ¿Quién multiplica Y2? Nadie. ¿Cierto? Y aquí, ¿quién multiplica f de t? Un 1. Esta forma de yo escribir la ecuación diferencial que tengo acá, en teoría de sistemas dinámicos, esto se llama una ecuación de estado. Este, por ejemplo, será el vector. Esto es un vector y punto igual a una matriz A por un vector Y más un vector B
por una entrada f de t o u de t en general. Así como yo tengo esto acá, esto se llama la ecuación de estado. Lo que pasa es que típicamente no escribe con la letra Y, sino con la letra X. Y el modelo de estado se escribiría como X punto igual a una matriz A por X más un vector B por U. Esta es la ecuación de estado. Y Y igual a C por X más una matriz D por U. Esto se conoce como la ecuación de salida. Esto es el modelo de estado. En el modelo de estado se basan todos los sistemas modernos de control automático. Entonces, acá lo que nosotros hicimos fue escribir. Ya voy a terminar, Omar, tranquilo. Acá lo que yo hice fue escribir la ecuación diferencial para el oscilador armónico como un modelo de estado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos ya sobre sistemas dinámicos? Sabemos que lo podemos representar con una ecuación diferencial, lo podemos representar con funciones de transferencia, lo podemos representar con integrales de convolución o lo podemos representar con un modelo de estado. Tenemos 4 formas para representar sistemas dinámicos, ¿cierto? 4 formas. Y en cada forma, para nosotros representar el sistema dinámico, entonces básicamente que tenemos que identificar en qué contexto nos es útil. Aquí en este contexto de estado, nosotros también podemos solucionar esta ecuación de estado en términos de una función de Green. Eso lo vamos a hacer la semana entrante con el oscilador armónico amortiguado que no pudimos hacer hoy porque yo pensaba que había visto una cosa que no la había visto. Pero ustedes esta ecuación de estado de acá la pueden solucionar de 2 formas. Sacando la transformada de Laplace o utilizando una cosa que se llama el método de Peano-Beaker, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, X punto igual a A por X más B por U. Saque la transformada de Laplace. ¿Cómo le queda? La transformada de Laplace de una derivada es S por X de S, ¿cierto? Menos la condición inicial, X de 0. Esto es igual a A por X de S más B por U de S. ¿Sí o no? Paso esto para el otro lado. Esto me queda acá S por X de S menos A por X de S. ¿Cierto? Entonces, y esto es igual a X de 0, las condiciones iniciales más B por U de S. Factorizo acá. Esto me queda como S, la variable S, menos A por el vector de estado en el dominio de Laplace igual a X de 0 más B por U de S. ¿Sí o no? Ahora, pero como esta es una variable y esto es una matriz, para poder que yo pueda, digamos, tener consistencia ahí en esa resta, esto lo tengo que multiplicar por la matriz identidad de la misma dimensión que A. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos ambos lados por la inversa de S y menos A. O sea que queda que X de S es igual a S y menos A inversa más SI menos A inversa
por B por U de S. Y ahí sí podemos acá. Ah, bueno, acá me faltó por X sub 0 o de 0, las condiciones iniciales. Ahí sí podemos sacar la transformada inversa de Laplace, ¿cierto? Entonces, ahora cuando usted saca cuando para solucionar X de T, entonces usted dice X de T es igual a la transformada inversa de Laplace de SI menos A inversa por X de 0 más la transformada inversa de Laplace de SI menos A inversa por B por U de S. Listo. La transformada inversa de Laplace de SI menos A todo inversa, en este contexto, ojo con esto, chicos, se conoce como la exponencial de la matriz o la matriz de transición y la llamamos como phi de t, t0. Listo. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda phi de t, t0 por x de 0 más la integral entre 0 y t, está de acá. Ahora, esta es una propiedad de la transformada de Laplace. ¿Qué propiedad? El producto de funciones de Laplace en el dominio de Laplace es una integral de convolución en el dominio del tiempo. Y una integral de convolución en el dominio de Laplace es el producto de funciones en el dominio del tiempo. Eso se llama el teorema de convolución de la transformada de Laplace. O sea que esto es la integral de convolución entre esto acá, ¿cierto? Y esta de acá. O sea que esto es phi de t, tau, ¿cierto? Por B, por U de tau, por D tau. ¿Sí o no? Y este phi de t, tau, si el sistema tiene invarianza temporal, esto se puede expresar como phi de t menos tau. Como la diferencia de esos tiempos, pero en general no. En general simplemente es así. Y cuando depende de la diferencia de los tiempos, entonces esta integral se puede hacer fácilmente. Si no, esta es una integral de convolución más general. Así es como se soluciona la ecuación de estado. Y después nosotros podemos demostrar que esta matriz de transición tiene propiedades de respuesta impulsiva. O sea, la matriz de transición es la respuesta impulsiva de un modelo en el espacio de estados. Donde recuerden que la matriz de transición phi de t, t sub 0, no es otra cosa que la transformada inversa de Laplace de SI menos A inversa. ¿Cierto? ¿Cómo nos dio a nosotros A cuando representamos esto en el modelo de estados? Nos dio 0, 1 menos omega sub 0 al cuadrado y 0. Ustedes, por ejemplo, pueden hacer ese cálculo ahí rápido. ¿Cuánto vale SI menos A? Esto es S, 0, 0S menos, esto es 0, 1 menos omega sub 0 al cuadrado y 0. O sea que esto vale S, ¿cierto? Esto es menos 1. Esto acá es omega sub 0 al cuadrado. Esto es S. ¿Cuánto vale la inversa? menos ese, profe. No, ¿Cómo? No. ¿Cuánto vale la inversa de esto? ¿Cuánto vale la inversa de una matriz 2 por 2? 1 sobre el determinante. S al cuadrado, el determinante acá es ¿quién? S al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. ¿Y cómo queda esto acá arriba? Queda una matriz cuyas componentes son S
S porque se intercambian los de la diagonal, pero como son la misma no importa, y a los de por fuera de la diagonal se les cambia de signo. Esto, lo que yo tengo acá es precisamente la matriz de transición, ¿cierto? Esa de ahí. O sea, la matriz de transición. Acá, bueno, acá falta todavía sacarle la transformada inversa de la plaza a todo esto de acá, ¿cierto? Entonces, porque esto simplemente es SI menos A inversa. Entonces, phi de t, t0 es igual a la transformada inversa de Laplace de SI menos A inversa, ¿cierto? Evaluada en t menos t0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda la transformada inversa de Laplace de esto? Es la transformada inversa de Laplace de esta matriz. Esto es S1 menos omega cuadrado sub 0 al cuadrado y S. Esto es S sobre S cuadrado más omega sub 0 cuadrado. Esto es 1 sobre S cuadrado más omega sub 0 cuadrado. Esto es menos omega sub 0 cuadrado sobre S cuadrado más omega sub 0 cuadrado. Esto es S sobre S cuadrado más omega sub 0 cuadrado. ¿Y esto cuánto da? Entonces esto da una matriz. El primer término simplemente es coseno de omega sub 0 de t menos t0. Segundo término da 1 sobre omega sub 0 por el seno de omega sub 0 de t menos t0. Este término de acá da menos omega sub 0 por seno de omega sub 0, ¿cierto? De t menos t0. Y el último término da coseno de omega sub 0 por t menos t0. Esa es la matriz de transición. Dependiendo de lo que usted escoja como salida, entonces usted ya aquí ahí tiene la respuesta al impulso. ¿Quién es la respuesta al impulso? La respuesta al impulso h de t la podemos sacar de la ecuación de salida. ¿Cuál era la ecuación de salida? Esta de acá. Juan David, con respecto a esa ecuación, ¿qué hay de ahí son vectores? Este es un vector, ¿cierto? Este x de acá es un vector. Este U depende de cuántas entradas, cuántas excitaciones tenga usted, Alejo. Entonces, en general, esto es una matriz o un número. Si usted, por ejemplo, tiene una sola excitación, eso simplemente es un número. Si usted tiene una sola excitación, una sola salida, depende de cuántas salidas tenga usted acá. Supongamos que usted tiene acá m salidas. Y usted tiene acá n entradas. Entonces, esta matriz, el número de columnas de esta matriz tiene que ser igual al número de entradas. O sea que esta matriz debe ser una matriz de m por n, en ese caso. O sea que si usted tiene una sola salida y una sola entrada, eso simplemente es un número, es una matriz de 1 por 1. Ya. C. Cierto. Si usted tiene, por ejemplo, P estados, el número de columnas de C tiene que ser igual al número de estados. O sea que esto es una matriz de M por P. Acá como está. ¿Sí me entiende? Ahora, Ya. ¿quién es nuestra salida? Nuestra salida, nosotros la escogemos. ¿Cuál va a ser nuestra salida? Nuestra salida Y simplemente va a ser igual a X. Al desplazamiento del oscilador. Eso significa que Y es igual a ¿quién? Y es igual a una matriz C, es C1, C2, una matriz. O sea, un vector fila por aquí puede haber, por ejemplo, X1, que será X, y X2, que será X punto. O sea que esto implica que C tiene que ser como. C tendría que ser 1, 0 por X1
X2. ¿Sí o no? Entonces ahora, lo que usted tiene que hacer es básicamente reemplazar acá esta matriz de transición que nosotros hallamos, eso lo vamos a hacer dentro de 8 días. La reemplazamos en la solución para la ecuación de estado y después esa ecuación de estado, el estado que nos de lo reemplazamos acá y lo multiplicamos por 1, 0. Y ahí nos va a dar que h de t con ese producto de matrices es 1 sobre omega sub 0 por el seno de omega sub 0 t. O sea que vamos a recobrar acá la respuesta impulsiva a partir de la matriz de transición. La matriz de transición también tiene connotación de función de Green, pero para una ecuación de estado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo quiero que, digamos, ustedes tengan ahí como presente, ¿cierto? Entonces, ya dentro de 8 días, ahí sí vamos a hacer todo para el oscilador armónico amortiguado. Hallamos la respuesta al impulso, hallamos la respuesta al escalón con la integral de convolución, determinamos su representación de estado y hallamos la matriz de transición para la representación de estado y hallamos la respuesta impulsiva a partir de la representación de estado. Y ya nos estamos convirtiendo unos duros en sistemas dinámicos. Entonces ya voy a ir preparando unos ejercicios para asignarles para que los vayan haciendo. Para que no sea que estén al frente del computador, que eso no me gusta que estén ahí activos haciendo cosas. Listo. Bueno, jovencitos. Profe, una pregunta. Dime. Es que mira que yo en sexto, Carlos Arango me puso